En los lejanos bosques del No Mundo, en las más espesas zonas verdes, gobiernan como soberanos los intrépidos elfos, seres humanoides de gran longevidad que afrontan con un gran peligro su día a día, ya que el ambiente donde viven, incluso a pesar de los largos años por el cual han vivido en dicho lugar, aún no se acostumbran del todo. Una iteración de los elfos a lo largo de las diferentes obras que Kazuke Maruyama ha decidido darle una nueva perspectiva. Una raza salvaje, entre comillas, que afronta los desafíos de vivir en un gran y peligroso lugar. Los de orejas puntiagudas, los esclavos costosos, los elfos. O bueno, la raza élfica. Spoilers, alerta de spoilers. Si no están familiarizados con la serie de Overlord o sus diferentes versiones multimedia, recomiendo no seguir con el video, ya que posee spoilers, incluso para los que ya vieron el anime. Descripción. La raza élfica, o mejor dicho, los elfos, son una raza humanoide que posee una gran semejanza hacia los humanos, siendo sus únicas diferencias notables el hecho de poseer orejas largas y puntiagudas, la capacidad de poseer, o mejor dicho, la cualidad de poseer diferentes tonos de cabello, ya que bueno, las tres esclavas elfas de Enmu poseían esta capacidad, sin mencionar que tanto el pinche Rey Decken como Sechi Setsumei poseen diferentes tonalidades de cabello, por lo que podríamos decir que este es un rasgo de la raza. Y por último, tenemos al conocido tema de la longevidad élfica, ya que los elfos dentro de Overlord no son la excepción al momento de, bueno, compararlos con otras cualidades de la raza a lo largo de la ficción, ya que los elfos dentro de Overlord poseen una larga longevidad, prácticamente haciéndolos vivir durante siglos sin tener cambios notables en su aspecto. Actualmente la raza se encuentra habitando el Gran Mar de Árboles de Bacha, una enorme zona boscosa que, dato curioso, se supone que dentro del Gran Mar de Árboles de Bacha ni siquiera las montañas de Acerliza como el Gran Bosque Top serían suficientes para poder rellenar siquiera la mitad de dicho bosque, por lo que dense una idea de la inmensidad de tamaño que posee. Los elfos se encuentran habitando dicho bosque alrededor de las conocidas aldeas élficas, las cuales son conjuntos de árboles élficos que se unen entrelazados por caminos de madera, uniéndolos prácticamente en un centro, el cual es prácticamente una tabla de madera gigante suspendida sobre el aire, volviéndolo como el centro de la aldea, por así decirlo. Ahora, ¿cómo es posible de que los elfos posean todas estas ramificaciones? ¿Y qué son los árboles élficos? Ok. Los árboles élficos son prácticamente árboles mágicos que los elfos, o mejor dicho, los druidas elfos, son capaces de modificar, llegando a tal punto de que, bueno, un árbol élfico normalmente es un árbol normal, solo que en la cima posee una casa élfica. Que las casas élficas no son como por ejemplo estos hoyos en los árboles donde las ardillas suelen habitar. No, estas casas élficas son tal cual, son casas normales, con puertas, ventanas, objetos de madera. Y bueno, esas son las modificaciones, prácticamente los modifican a tal punto que en su cima poseen estas casas naturales, por decirlo de alguna forma. Y bueno, a su vez, se sabe de que los druidas élficos no solo son capaces de modificar la estructura del árbol en su crecimiento, sino que también son capaces de poder sacar materiales ya refinados de la madera del árbol sin la necesidad de, bueno, hacer todo ese procedimiento de refinación. Esto se nos muestra en el volumen 16, cuando Ainz conoce se conoce a la tribu de elfos oscuros, los cuales, a pesar de ser una subespecie, poseen esta misma cualidad de poseer los árboles élficos. Bueno, el punto es que los elfos oscuros sacaron un taurón prácticamente de la nada de un árbol, a partir de la madera de un elfo élfico. Un elfo simplemente tocó el árbol y sacó un pedazo de madera gigante de este, sin necesidad de tener un procedimiento
de serración y bueno, de carpintería, nada de eso. Y bueno, con esto terminaríamos los árboles élficos y su propiedad dentro de la raza. La cual, bueno, ¿por qué viven dentro de cima de los árboles? Es muy simple. El gran mar de árboles de Bacha es extremadamente peligroso, tanto que los hace vivir en la copia de los árboles, sin mencionar de que esta peligrosidad ha hecho que su sociedad sea extremadamente salvaje, o mejor dicho, si tengan una sociedad casi a la par de las tribus demi-humanas, ya que no poseen cosas como la historia, la cultura e incluso su misma identidad como especie. Pero bueno, esto ya lo abordaré en la siguiente sección del video. Ya para finalizar, se sabe de que la raza se encuentra actualmente en guerra con la teocracia Slayn, por motivos que ocasionó el país de los elfos, un disque país el cual su soberano, el rey Dekem, más conocido como el pinche pervertido, ocasionó un conflicto con la teocracia, y la teocracia no tuvo más reparo que atacar a toda la raza. Y bueno, esto es un poco de spoiler, pero bueno, este conflicto ya terminó. La teocracia tomó por completo el país de los elfos, o mejor dicho, tomó por completo a toda la raza élfica que pudieron encontrar, haciendo de que actualmente la raza élfica se encuentre en un estado de esclavismo. Y bueno, con esto terminaríamos la descripción, pero antes de continuar quisiera hacer un pequeño inciso o una pequeña cuestión. Y es que gran parte de la información recopilada de la raza élfica se sale de los volúmenes 15 y 16 de la novela ligera de Overlord, los cuales no poseen una traducción oficial ni al inglés ni al español en la actualidad de este video, o sea, hace el 23 del 5 del 2023, el 23 de marzo del 2023. El 23 de marzo del 2023, qué curioso. Bueno, al caso. Al no poseer una traducción oficial, bueno, puede ser de que algunos nombres, como por ejemplo el Gran Mar de Árboles de Bacha, sea cambiado a, por ejemplo, el Océano de Árboles de Evata. O por ejemplo, el tema este de los árboles élficos puede ser que se cambie de nombre a los robles élficos o algo así. Pero bueno, estas más que nada son aclaraciones para evitar algunas confusiones con los espectadores del futuro que estarán viendo este video. Cultura élfica. Los elfos, como mencioné anteriormente, poseen una cultura disque salvaje. Algo que seguramente estarán preguntando el por qué a lo largo de la introducción y la descripción de esta especie. En sí digo salvaje porque prácticamente los elfos, a diferencia de otras especies humanoides como los humanos y enanos, los cuales se saben que poseen reinos, divinidades propias, historia ancestral, las runas y los artesanos rúnicos de los enanos, y bueno, las incontables historias que tendrán, por ejemplo, el reino de Restais y el Imperio de Bajarut, como por ejemplo el Imperio de Bajarut tiene a los lords marciales, a los señores marciales. En cambio, los elfos no poseen algo parecido, ya que prácticamente su cultura, o mejor dicho, la sociedad élfica, está enfocada en la caza y en la supervivencia, ya que bueno, como mencioné anteriormente, viven en el gran bosque de Bacha, un lugar extremadamente peligroso. Si trataran de desarrollar cosas como el resto de razas humanoides, se terminaría perdiendo. Que más adelante daré un ejemplo sobre esto, ojo. Prácticamente temas culturales como la historia, las relaciones entre especies y demás temas varios, como por ejemplo las fechas, son prácticamente desconocidas para los elfos, ya que por ejemplo todo este embrollo de la teocracia Slayn peleándose con el país de los elfos es algo que históricamente hablando los elfos, si bien lo presenciaron, desconocen exactamente cuándo o hasta incluso cuánto tiempo llevan luchando. Prácticamente ni siquiera saben el porqué, ni los antecedentes, ni nada. Toda la historia que tiene que ver con la guerra, con la teocracia, no existe, a pesar de que los elfos lo han experimentado de primera mano. Aunque bueno, también puede ser un hecho de que los elfos más o menos no saben medir el tiempo, ya que
la mera existencia de fechas para ciertos días, o mejor dicho, nombrar, por ejemplo, a un año, 365 días, y dividirlo en estaciones, es algo impensable para los elfos, ya que para ellos el tiempo es relativo, el tiempo es algo que ni siquiera debe de medirse, porque es algo que no importa, es simplemente un ciclo. Algo así es su interpretación del tiempo. Su sociedad de supervivencia llegó a tal punto de que incluso temas como el comercio entre, por ejemplo, minerales, cosas, entre otras especies, excluyendo la que anteriormente tuvieron con los humanos, ya prácticamente parece que es una idea totalmente descabellada, ya que incluso los elfos no conocen a las especies inteligentes dentro del gran mar de árboles de Basha. Por ejemplo, hay una especie de seres que son una especie de hongos que son capaces de tener una inteligencia, ya que se sabe que poseen aldeas, e incluso se sabe que han tenido encuentros con los elfos. Pero esta especie de hongo se encontró directamente con los elfos, pero es una relación de tipo: hola, sí, bueno, me voy a ir, que te cuides, y nada más. Y a eso, porque según la novela, se dice de que solamente se quedan mirando y nada más, por lo que tampoco tienen un conocimiento entre otras especies, que incluso me atrevería a decir de que los elfos incluso desconocen seres de su misma especie, o sea, mejor dicho, seres de su misma, no conocen otras subespecies de elfos, ya que se deja implícito de que los elfos oscuros son como primos lejanos de los elfos, pero por lo que se nos deja entender, los elfos ni siquiera conocen exactamente qué es un elfo oscuro, solo lo consideran como primos de especie, nada más. Bueno, y prácticamente esta sería su sociedad en disque salvaje, porque no poseen temas de historia ni folclore. Pero Briareus, seguro que no tiene ningún tipo de folclore. Sí tienen. Se sabe de que, por ejemplo, algunos elfos poseen una religión hacia un tal Mumbasha, Tutsungonga, en algunas traducciones, que es básicamente una especie de sapo deidificado, que se sabe de que algunos elfos creen en él. Sin mencionar de que algunos otros folclores de, por ejemplo, subespecies de elfos como el camino de las hadas o el fairy tale walk, andajo de las hadas, que poseen los elfos oscuros, los cuales son una especie de tradición oral que se cuenta que anteriormente tuvieron los elfos oscuros con las hadas y que les permitieron tener ciertos poderes mágicos sobreexcepcionales. Que actualmente se desconoce muy poco este tema del folclore de los elfos oscuros, porque, y aquí viene el ejemplo que mencioné anteriormente, porque incluso los elfos oscuros, que se sabe que tenían una civilización en el gran bosque de Toph y que, bueno, por temas del gran árbol malvado tuvieron que escapar y venir al gran mar de árboles de Basha, los supervivientes de esa civilización prácticamente han olvidado la historia, las fechas de su el folclore y las tradiciones que tenían en su anterior imperio dentro del gran bosque de Toph. No es exclusivo de los elfos que tengan esta falta de cultura, sino que incluso otros parientes como los elfos oscuros también han ido perdiendo, ya que las próximas generaciones de los elfos oscuros que emigraron prácticamente consideran a la historia, la cultura y demás temas varios como cosas sin mucha importancia, valorando la supervivencia. Algo que seguramente la raza élfica, a lo largo de los miles de años que van a estar evitando el gran mar de árboles, terminaron por cimentar, teniendo una nula cultura. Me atrevería a decir de que su nivel cultural estaría casi a la par de las tribus demi-humanas de Avalon Hills, pero eso ya son conjeturas. Y bueno, no todo es malo, como vieron, poseen algunos folclores y religiones, pero fuera de ello no tienen mucha identidad cultural como especie, ni siquiera una sociedad. Fuera de que no les gusta ser esclavizados y que consideran al rey elfo Dekem como su tesoro nacional junto al elemental de tierra primordial apodado como Behemoth. Que también les digo que supuestamente estos dos tesoros es algo que se atribuye a la especie, pero se nos deja implícito de que los elfos no lo consideran tal cual tesoros de su raza, porque prácticamente el rey Dekem creó estos tesoros de los elfos simplemente para glorificar más su ser.
por lo que los elfos tampoco tienen una identidad así como se lo pinta. Y bueno, hablando del rey Dekem, este sujeto posee un país, entre comillas. Este país es sinceramente una cosa muy XD, es un disque país. A diferencia de, por ejemplo, el Imperio de Bajarot, que tiene a Arwitar como su capital y otras ciudades como, bueno, parte de su territorio, el reino de los elfos solamente posee una ciudad capital y nada más. No es que el país de los elfos nace de un país, de una capital y varias ciudades, no. El país de los elfos es simplemente una aldea de elfos gigante y con un árbol élfico enorme en el centro, actuando como el palacio del pinche pervertido. Y nada más. Sí, así de bajo es su nivel sociocultural, porque ni siquiera saben reconocer un país tal cual. Podrían haberse unificado y haber formado una sociedad poderosa a base de la supervivencia, posiblemente. Pero el único medio posible para ello era el pinche rey Dekem, que bueno, como sabemos es un maldito pervertido. Y lo único que le importa es su hedonismo hacia sí mismo, por lo que jamás pudieron pasar de su sociedad de ser un reino tal cual a ser simplemente una tribu, a ser tribus dispersas. Y bueno, antes de terminar con su sociedad, se sabe de que consideran a los elfos con ojos heterocromáticos como parte de la realeza élfica. Y nada más. Bueno, no quiero dejar mal parados a los elfos, digamos que... Bueno, es que tampoco saben de agricultura. Ese es un tema gracioso porque los elfos técnicamente viven en el bosque y se sabe que poseen druidas. Pero estos druidas no saben los métodos, o por lo menos no les interesa cosechar ni cultivar. Ya que se nos dice de que los elfos simplemente, su sociedad, o mejor dicho, su alimentación, se basa en la subsistencia de lo que ellos recogen. Y también de ahí sale su comercio, que es en cambio de una buena manzana, una manzana dulce, a cambio de, no sé, 2 manzanas normales, no tan dulces, algo así es su comercio. Y joder, tampoco saben la agricultura a pesar de tener todos los medios para tener agricultura varia, mixta. Menuda sociedad. La clase elfo. La raza élfica es una de las muchas razas que, bueno, existen tanto en el Nuevo Mundo como en el videojuego Yggdrasil. Dentro de este videojuego, la raza élfica era una de las muchas razas que, bueno, los jugadores podían elegirse como parte de sus avatares. Y bueno, al igual que la raza humana dentro del videojuego, los elfos no poseían algo conocido como niveles raciales o niveles de raza, ya que al pertenecer a la categoría de seres humanoides, los elfos como los humanos no podían subir de nivel su existencia como raza. Por ejemplo, tenemos al caso de Ainz. Ainz es un Lich que evolucionó su nivel de raza a convertirse hasta un Overlord. Dentro de lo que se tiene entendido como raza de los elfos, no existe algo como una especie de elfo supremo. No existe algo así. Solamente existe la raza de los elfos y ya está. Y bueno, una pequeña diferencia entre los elfos de Yggdrasil y los elfos del Nuevo Mundo es que al parecer los elfos de Yggdrasil poseen los ojos heterocromáticos como algo común dentro de la especie. Algo totalmente diferente dentro del Nuevo Mundo, ya que se dice que los elfos con heterocromía dentro del Nuevo Mundo son elfos de la realeza. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el momento todos los elfos que se sabe que provienen de Yggdrasil poseen ojos heterocromáticos. Sin ir más lejos, Aura, Maren, Dekem y Antilene poseen ojos heterocromáticos. Y se sabe de que estos elfos son provenientes, o mejor dicho, son originarios de Yggdrasil. Ya que bueno, Aura y Mare son NPC y tanto el pervertido es el rey de los elfos y Antilene son descendientes de un elfo de Yggdrasil. En cambio, hasta el momento nunca se han presentado un elfo nativo del Nuevo Mundo que posean dichas características resaltantes en los ojos.
Pasando el tema de la clase racial de los elfos, se sabe que existen ciertas variaciones de esta raza que no se pueden considerar como, por ejemplo, hombres bestia conejos, hombres bestia sapos, hombres bestias mamuts. No. Solamente existen diferencias respecto a su tono de piel, si son un poco más grandes, un poco más chicos, respecto a esta raza. O sea, los elfos oscuros. Los elfos oscuros son una variación, o mejor dicho, son una subespecie de los elfos del bosque. Así es, esto se me olvidó mencionar. La raza de los elfos está dividida en varios tipos de elfos. Entre ellos tenemos a los elfos del bosque, los cuales son prácticamente el padre de esta raza, ya que son los elfos que más abundan en el Nuevo Mundo, son los elfos de los que prácticamente más se conoce, y bueno. Por lo que prácticamente el video debió haberse llamado Bestiario de Overlord, los elfos del bosque, porque técnicamente así es como se llama la raza, pero bueno. Los elfos oscuros son, como ya dije, versiones con, bueno, son elfos con la piel morena y anteriormente solían habitar el gran bosque Dop como sus soberanos. Aunque bueno, sucedió un par de cositas con el árbol maligno sellado y tuvieron que ir echando leches hacia el gran mar de árboles, donde actualmente residen. Al pasarse un ambiente tan hostil, todo su folclore que anteriormente habían tenido como parte de la realeza dentro del gran bosque Top se fue perdiendo, ya que actualmente se sabe de que las nuevas generaciones han dejado de lado todo el tema de la historia, todo el tema del folclore, a pasar a un idioma más a base de la supervivencia y de las propias capacidades superiores del combate que algunos elfos pueden desarrollar. Una especie de sociedad a base de la fuerza. Solamente los fuertes sobreviven y la fuerza es lo único que vale dentro de su nueva sociedad, por así decirlo. Dejando de lado, bueno, otros conceptos que hacen que la raza élfica se vea un poquito más primitiva, tenemos a los elfos salvajes, los cuales son elfos con una constructura un poquito más gruesa, por decirlo de alguna forma. Son elfos un poquito más musculosos que suelen habitar las llanuras como las planicies del Nuevo Mundo. Son mencionados por Ainz en el volumen 15 y prácticamente son la única información que se tiene sobre esta subespecie de elfos. Y por último tenemos a los semielfos. Los semielfos son prácticamente hijos de un padre elfo y una madre humana, o de un padre humano y una madre elfo. Son prácticamente una mezcla de ambas razas, los cuales no los hace más débil, ya que prácticamente los elfos y los humanos son prácticamente iguales en términos de poder como raza, siendo la única diferencia de que los semielfos heredaron el rasgo de longevidad como las orejas puntiagudas de su padre o madre elfo. Fuera de ello, no se tiene otro registro respecto a sus diferencias raciales. Aunque he de mencionar de que los semielfos no son considerados completamente como seres humanos por parte de las naciones humanas, por lo que son comúnmente tratados como ciudadanos de tercera categoría. No a tal grado de, por ejemplo, los demi-humanos, los cuales son prácticamente esclavos, sino en un sentido más por que son como desechos, son como simplemente elfos, son como humanos, no hay que juntarnos mucho con estos humanos. Aún así se sabe que los semi-elfos pueden tener trabajos y pueden tener una subsistencia dentro de la sociedad, un poco marginada, pero al fin y al cabo pueden vivir de un trabajo, por lo que tampoco no poseen una posición social tan baja. Y bueno, con esto terminaríamos la sección de clases de raza. Un dato curioso que quiero mencionar es que según el pervertido, el rey de los elfos, Degen, este sujeto quería despertar la sangre antigua de los elfos, conocida como los altos elfos, por lo que nos dejaría implícito de que existe una especie de, bueno, raza élfica superior, cosa que no puede ser el caso, ya que como vimos, los elfos no pueden poseer niveles raciales. Por lo que si alguien se lo pregunta respecto a lo que mencionase pervertido en sus conversaciones del volumen 15 y 16, es una fumada que él mismo se inventó. O a lo mejor existe otra subespecie de elfos, pero bueno,
Como nivel racial de elfos no puede ser. Una subespecie tal vez. Pero bueno, eso ya se deja a la interpretación. Capacidades de la especie. Los elfos, al vivir en un ambiente muy hostil como es el Gran Mar de Árboles de Valla, los hizo desarrollar una capacidad física superior a los humanos. Sin mencionar de que a diferencia de los humanos, los cuales poseen muchas formas de, bueno, de volverse, de fortalecerse a través de profesiones, los elfos solo se sabe de que son más propensos a poseer las profesiones de guardabosques, arquero o druida. Y bueno, es una limitante, pero prácticamente de qué sirve ser un paladín dentro de un bosque. Pongan, bueno, es un poco curioso esa analogía. Dejando de lado sus clases y bueno, sus capacidades superiores, se sabe de que los elfos poseen la longevidad como una habilidad, o bueno, como una característica de esta especie. Esta longevidad no está muy bien definida, ya que supuestamente dentro del lore de Yggdrasil los elfos pueden vivir hasta 1000 años, pero dentro del nuevo mundo no se especifica muy bien cuál es su límite. Lo único que se sabe es que para que un elfo sea considerado un adulto tiene que haber transcurrido 200 años. Y bueno, como desventaja por esta longevidad, se sabe de que los elfos poseen una tasa de natalidad extremadamente baja. Y bueno, teniendo en cuenta que se reproducen cada 100 años, un hijo cada 100 años, un poco malo para la raza, pero teniendo en cuenta que prácticamente son seres casi inmortales. Y bueno, sí, si se lo preguntan, eh, Aura y Mare son niños. Son niños dentro de la raza élfica. Así que no pueden profanar las pinches pervertidos o quieren terminar como Dekem. Todos sabemos lo que le pasó a Dekem, ¿no es así? Murió aplastado, murió asesinado y aplastado. Así que por favor, bajen las rules 34. Dios santo, ¿por qué manía con profanar a Aura y Mare? Curiosidades, lo que todo el mundo espera, lo que todo el mundo ama. Los esclavos elfos son son unos esclavos muy costosos dentro de las naciones humanas, llegando a valer muchas monedas de oro. Los principales exportadores de este material, o mejor dicho, de este servicio, son la teocracia Slane, ya que han esclavizado a diferentes elfos a lo largo de su campaña de guerra contra el país de los elfos. Se sabe que para marcar a como un esclavo a un elfo se le cortan las orejas, algo que, según ellos, los avergüenza demasiado. Anteriormente, los elfos del país de los elfos poseían una relación de comercio con la teocracia Zane, llegando a usar monedas de diferentes minerales preciosos. Lastimosamente, después de la atrocidad que cometió el pervertido de Dekem, esta amistosidad con los humanos se fue incrementando hasta prácticamente romper cualquier vínculo de alianza y amistad. Aunque, y he de mencionar, de que si bien la teocracia y varios humanos desprecian a los elfos, se sabe de que por lo menos los altos mandos de la teocracia Slane, o sea, los cardenales y algunos otros miembros del gabinete, consideran a los elfos como simples gente desafortunada por los daños colaterales de las acciones de su soberano, el pervertido Dekem. Es por ello de que la teocracia, o mejor dicho, es por ello que los líderes de la teocracia no tenían ningún problema en que si lograban matar primero al rey elfo, país de los elfos, o sea, a la raza élfica en paz. En pocas palabras, si la teocracia hubiese tenido éxito en su plan de asesinato hacia el rey elfo, prácticamente la guerra con el país de los elfos hubiese terminado, ya que simplemente la teocracia quería matar al rey de los elfos, nada más, y hubiesen dejado en paz al fin a la raza. Pero bueno, como sabemos, eso no pasó, y hasta donde se sabe del volumen 16, toda la raza élfica, o mejor dicho, todos los elfos pertenecientes al país de los elfos y circundantes, prácticamente han terminado totalmente esclavizados por la teocracia Zane. Pobre destino a que poseen los elfos dentro del nuevo mundo, sinceramente. Los árboles élficos son un tipo de método mágico exclusivo de los elfos.
Algo parecido a, bueno, las artes marciales para los demi-humanos y los humanos, las runas para los enanos y la magia salvaje para los dragones. Y bueno, digo exclusiva porque se nos deja implícito de que los humanos no pueden usar los árboles élficos. O sea, los humanos no pueden aprender la magia que puede modificar dichos árboles. Por ello podemos suponer de que son una magia exclusiva de esta raza. Las familias de los elfos suelen dormir juntos sobre un montón de hojas dentro de, bueno, sus hogares bueno, prácticamente viven en una pila de hojas, todos duermen juntitos en una pila de hojas. Algo parecido a los vikingos, pero de una forma un poquito más natural, por decirlo de alguna forma. Los elfos no poseen cumpleaños. Más o menos solamente los semi-elfos y bueno, el, el pinche pervertido se sabe que poseen dichos cumpleaños. Sí, con esto se me olvidó mencionar en sociedad, pero como al no tener fecha, no consideran la fecha del nacimiento de, bueno, sus integrantes de la raza como importantes. Se ha confirmado que, por ejemplo, el pervertido, el pinche rey Decken, y Imia, la semi-elfa de Forship, poseen un cumpleaños. Que, dato curioso, el rey elfo, según su ficha de personaje, posee una fecha de cumpleaños asociada a un conejo que no sé si sacan cuentas, el conejo es parte del calendario chino. Es un dato curioso. Opinión. Vaya, nunca me imaginé que la raza élfica sería una raza tan primitiva. Bueno, salvaje. Tribal, entre comillas. Debo de admitir que me sorprendió mucho la diferencia entre lo que se nos iba presentando lentamente como una raza misteriosa, bueno, a ser cazadores. Pero bueno, siempre el Kabune Maruyama, el autor de Overlord, sorprendiéndonos. Si les gustó el video, no olviden dejar un like y compartir el video con el resto de fanatiquillos del mundo de Overlord. En cualquier caso, me despido. Hasta la próxima, queridos espectadores.